les voy a pasar la palabra. Estábamos live. Hola, buenas tardes. Gracias por conectarse con nosotros y bienvenidos a este Hangout. Mi nombre es Andrés Gómez Peña y yo, además de trabajar como comunicador en el BID, soy uno de los miembros de la Junta Directiva de IDB Globe, un grupo que convoca a la comunidad multilateral sobre temas LGBT y promueve una mejor integración del personal LGBT dentro del Banco Interamericano de Desarrollo. Esta conversación está siendo transmitida en vivo, así que los invito a todos ustedes a que nos están siguiendo, que nos envíen sus preguntas a través de la sección de comentarios del blog, en la parte inferior, en esta caja. Coloquen ahí sus preguntas. O también, si están siguiendo esta conversación por Twitter, envíenos su pregunta o su comentario utilizando #BidHangout. Hoy yo seré el moderador de este Hangout, el primero de una serie que hemos titulado Hablemos de diversidad en el BID. Con esta serie buscamos explorar los desafíos de grupos minoritarios que enfrentan barreras para su plena participación económica y social en América Latina y el Caribe. Y en este Hangout en particular vamos a estar hablando sobre los obstáculos específicos que enfrentan gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Y temas específicos de los que vamos a estar hablando son el acoso escolar y la falta de buenos trabajos para la población LGBT. Hoy nos acompaña un panel de todos los rincones de América Latina. Tenemos a Judith Morrison, que es especialista en temas de diversidad aquí en el BID. Tenemos a María Mercedes Acosta, periodista de la Fundación Sentido en Colombia. Tenemos a Pedro Robledo, coordinador de inclusión de la Fundación Pensar en Argentina. Tenemos a Doris Quiñimil, directora social de proyectos de la Fundación Iguales en Chile. Y Dayan Rodríguez, fundadora de la Asociación Silueta X en Ecuador. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por participar con nosotros. Primero quisiera empezar con Judith. El BID lanzó recientemente una convocatoria sobre diversidad. ¿Podrías decirnos un poco acerca de esta convocatoria de diversidad y en qué consistió la convocatoria? Bueno, Andrés, entonces, antes de todo, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta importante conversación. Nosotros decidimos de lanzar esta convocatoria justamente porque sabemos que 1 de cada 5 personas en América Latina se sienten discriminadas. Estas son cifras del Latino Barómetro y sabemos que esas personas, digamos, sufren y enfrentan algunas dificultades y desafíos en la región que pueden tener inclusive un impacto en su propio desarrollo. Este proceso, digamos, fue un proceso muy fructífero para todos nosotros. Decidimos de empezar con el asunto de los LGBTs justamente porque decidimos que es una área donde no tenemos mucha información y tenemos que hacer una reflexión como banco sobre cómo podemos tener más incidencia en esta área y cómo podemos también entender un poco más la situación de esas personas en la región. Perfecto, muchas gracias, Judith. Dos de nuestras panelistas, María Mercedes y Dayan, son dos de las ganadoras de esta convocatoria que hizo el BID recientemente sobre temas de inclusión y diversidad en la región. Con ellas queremos hablar un poco acerca del trabajo que hicieron. María Mercedes, tú que hiciste un trabajo sobre bullying o acoso escolar en Colombia, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de tu proyecto? ¿Qué lecciones son las lecciones aprendidas después de hacer este reportaje?
María Mercedes, ¿nos escuchas? Creo que se le ha caído la conexión a María Mercedes. Sin embargo, pasemos entonces a Dayan. Dayan, ¿nos escuchas? Dayan, ¿nos escuchas, Dayan? Sí les escucho. Perfecto, bueno, Dayan, muchas gracias por participar y que, por favor cuéntanos acerca del proyecto que tú presentaste. Tu trabajo consistía en un estudio sobre los medios de comunicación y la población LGBT en Ecuador. Cuéntanos rápidamente de qué se trató el proyecto y qué son las lecciones aprendidas para nosotros. Bueno, para comenzar, no fue nada sencillo. Nosotros queríamos, obviamente, obtener un rastro de los avances en orientación sexual e identidad de género de la población LGBTI en Ecuador. No existe un estudio formal en donde podamos ver tanto el antes y después de la inclusión de las leyes. Y queríamos, obviamente, analizar si aquellas leyes benefician o no a la población LGBTI, porque muchas veces se incluyen leyes, pero lamentablemente no existe una situación progresiva dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, esto nos permitía, obviamente, el informe merográfico. La única manera de encontrar toda esta información era a través justamente de los medios de comunicación, no había ninguna otra forma, porque como bien entendemos, dentro de nuestros países no hay datos o recolección de información a base de orientación sexual e identidad de género, ¿no? Entonces, obviamente, la única manera de encontrarlo era a través de los medios de comunicación. Tampoco fue fácil, porque los mismos medios de comunicación tergiversan la información. La falta de información y conocimiento en relación a la orientación sexual e identidad de género se presta, obviamente, a confusión, ¿no? Y sobre todo también nos deja ver claramente la importancia de que los medios de comunicación estén informados acerca de la temática, porque quiéralo o no, los medios de comunicación educan a la población, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Y así Perfecto. fue como desarrollamos el estudio. Nos encontramos, por ejemplo, con situaciones en donde lo que siempre hemos visto es asesinatos a la población trans, pero el medio de comunicación, por ejemplo, el titular decía homosexual fue asesinado, confundiendo el tema de orientación sexual con identidad de género, que no tienen que ver en absoluto. Y adicional a eso, también encontrábamos mensajes peyorativos, como por ejemplo, decían, Badea fue encontrado muerto. Entonces, Badea, por ejemplo, es una fruta aquí en Ecuador con una especie de viscosidad y no tiene como sabor más o menos, pero en todo caso eran las comparaciones que se veían en los diarios de la década de los 90, incluso hasta la última década. Sin embargo, poco a poco ha ido cambiando gracias a la intervención de la misma sociedad civil, la educación de varios activistas que han como es contribuido justamente con los mismos medios de comunicación y por supuesto las quejas. Y obviamente también lo que hemos aprendido dentro de todo este proceso es que es importante hacer una recolección no solo de los asesinatos o las cosas negativas de la población, sino también las cosas positivas y ver cuánto vamos avanzando, cuánto de aquello que yo contribuyo como sociedad civil, como activista, va creando impacto o no dentro de la sociedad. Y obviamente este estudio, este informe merográfico demuestra varios datos estadísticos que nos ayudan obviamente a revelar si contribuyen o no de forma positiva, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Dayan. Ahora pasemos ahora al informe de Colombia. María Mercedes, ¿nos escuchas? Sí, los María escucho. ¿Ustedes me Mercedes, oyen ¿cómo bien? estás? ¿Cómo Mira, estás? María Mercedes, lo que queremos es que nos cuentes un poco acerca rápidamente del estudio que hiciste y nos cuentes algo de las lecciones aprendidas. Recuerda que como estamos al aire tenemos 2 minutos solamente por persona para que todos puedan participar. Entonces, adelante, por favor, María Mercedes. Bueno, muchas gracias. Nosotros presentamos una propuesta sobre bullying o intimidación escolar, específicamente por orientación sexual e identidades de género. Lo hicimos porque en Colombia está en boga el tema del bullying o el matoneo escolar, incluso pues el Congreso promulgó una ley el año pasado sobre este tema, pero rara vez se especifica
que el bullying también se puede presentar por orientación sexual o identidades de género. Siempre se dice que es por religión, por raza, por características físicas, pero este tema es invisible y está muy presente en las diferentes instituciones educativas. Entonces, lo que nosotros quisimos fue poner el tema sobre la mesa, que las de familia, que el colegio, que las personas en general se den cuenta. María Mercedes, creo que hemos perdido la conexión de María Mercedes. Eh, yo creo que mientras María Mercedes regresa a la conexión, quisiera entonces ahora hablar con dos de las personas de nuestro panel que no fueron participantes de esa convocatoria, pero que son líderes tanto en Argentina como en Chile, con respecto al tema de inclusión de la población LGBT. Pedro, ¿nos escuchas? Recuerda quitarle el mute al micrófono. Hola, Perfecto. hola. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, acá trabajando, por eso mi cabeza va y viene. Perfecto. Mientras voy respondiendo los temas, recordemos que trabajo en la Fundación Pensar, pero también en el gobierno de la ciudad, y quien ha estado en un organismo público sabe que Claro. no se frena un minuto. Perfecto, Pedro. Una cosa que es una pregunta que va para Pedro y para Doris, que es básicamente, cuéntenos cuáles son los 3 logros que ustedes que se han logrado en sus países, pero también háblenos de 3 dificultades que aún enfrenta la población LGBT en sus países. Entonces empecemos con Pedro. Discúlpame, respecto a logros logrados de nuestro trabajo o logros en la historia respecto a la comunidad. Respecto a, en este momento en Argentina, en este momento, logros en general de trabajo que se ha avanzado con la población. Perfecto. Recientemente en la ciudad de Buenos Aires, hace 2 semanas, se reglamentó una ley que afecta a la ciudad de Buenos Aires y le permite la donación de sangre a hombres que tienen sexo con hombres. Recordemos que en todo nuestro país este tipo de donación está prohibida y en la mayoría de los países del mundo se prohíbe, se discrimina respecto a la donación de sangre. Por lo tanto, creemos que es un avance muy grande, no solamente en el sentido de la comunidad LGBT, sino también para poder dejar de estigmatizar a una población respecto a las infecciones de transmisión sexual. También a fin de año lograremos inaugurar la primera casa para la comunidad trans, financiada íntegramente por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionará un centro de prevención, donde se podrá hacer un coacheo respecto a finalización de los estudios secundarios y también poder dar entrenamiento para enfrentar entrevistas laborales. Y desde el partido político en el cual milito, se presentará un proyecto en el Congreso Nacional, que igual está acompañado por todos los bloques políticos de nuestro país, para reducir el 70% de los impuestos a las empresas privadas que contraten personal trans. Este impuesto impacta sobre la persona, es decir, va a salir más barato para la empresa poder contratar a una persona de la comunidad trans. Sabemos que hay discriminación positiva, pero por eso la norma le pone un plazo de 10 años, entendiendo que con esta norma vamos a poder lograr la verdadera inclusión, que es la sociabilización de los seres humanos en la comunidad donde viven. Perfecto, y cuéntanos, ¿y qué desafíos todavía ustedes encuentran en Argentina? Recuerda que estamos cortos de tiempo, entonces tenemos que trata de resumirnos rápidamente en 3 retos que tú puedas, o un reto, o lo que tú consideres acerca de Argentina. Perfecto, un reto viene respecto a lo que también quería contar, que es que logramos una de las legislaciones más importantes respecto al bullying. La ley fue sancionada el 11 de septiembre pasado y estoy trabajando junto a la Presidenta de la Nación para su reglamentación. Después de este hangout, tengo una reunión ahora en Casa de Gobierno, acá en Casa Rosada, con el Secretario de Derechos Humanos, para finalizar la reglamentación. Yo creo que esto también es uno de los puntos que todavía faltan en nuestro país. Poder cambiar las currículas escolares en la educación primaria, poder llegar con más trabajo
todo el tema de la violencia en las escuelas y que sea un tema del Estado, poder contener a los chicos y generar un espacio ameno para los estudios y sin lugar a duda la inserción laboral de la comunidad trans, porque con una ley que solamente entrega documentos y dice que acompaña una operación, no hacemos nada. Me parece que la real inclusión es la sociabilización del colectivo. Perfecto. Ahora, Doris, pasemos a ti. Cuéntanos un poco acerca de Chile. Bueno, hola a todas, todos y todes. Chile yo creo que está más atrasado que cualquiera de los países que están acá. Claramente en el 2011, que es cuando nace la Fundación Iguales, se da como un proceso de salida del closet de la ciudadanía, en que empieza a ver toda como una crítica social respecto a qué consideramos educación de calidad. Y en ese contexto ocurre como un episodio emblemático que fue la muerte de Daniel Zamudio, a manos obviamente de un atentado homofóbico, y eso permite avanzar en una ley que es la ley antidiscriminación. Y si bien es una ley que tiene que ver con varias categorías que van más allá de la discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género, es conocida como la ley de Daniel Zamudio, que es un primer gran logro en estos pocos años que llevamos, una como fundación y otra en avance legislativo, ¿ya? Otro gran logro es el fallo Karen Atala, que tiene que ver con la Corte Interamericana, y este fallo, bueno, Karen Atala es parte además de nuestro directorio, entonces es súper relevante poder contar con ella y su experiencia. Desde el 2010 se supone que todos los funcionarios y las funcionarias públicas, los distintos como aparatos legislativos, judiciales, etcétera, etcétera, debiesen saber de derechos humanos LGBTI. Por lo tanto, ese es un tremendo piso que nos permite avanzar como sociedad civil en términos de derechos humanos, en términos amplios, ¿no? Y otro gran logro es que al menos en esta sociedad que está súper marcada por la dictadura también de la memoria y de la lengua, no solamente de los cuerpos, ha habido como un caldo de cultivo para poder conversar, por ejemplo, del acuerdo de vida en pareja. Porque el matrimonio igualitario, y ahí hablo también de los desafíos, es algo que a todo el mundo le tiene mucho miedo, todo el mundo, estoy hablando del mundo conservador, ¿no? El mundo Opus Dei más ligado a las derechas, que en el fondo está en desacuerdo con el matrimonio igualitario, especialmente por el tema de la adopción. Y ahí tenemos un tremendo desafío, estoy pensando de aquí a varios años, ¿no? Que claro, si bien se quiere hablar de matrimonio igualitario, el miedo del tema del interés superior del niño y la niña, ¿no? Como que en el fondo todavía las personas LGBTI son malas, perniciosas, pecaminosas, etc. Okay. Por lo tanto, en términos de desafíos, solo para cerrar, creo que además de los avances legislativos, por un lado la mejora de esta ley antidiscriminación, que tenga que ver también con medidas preventivas, el matrimonio igualitario y otras leyes como de no incitación al odio, porque acuérdate que en nuestros países no solo son países homofóbicos o lesbofóbicos, transfóbicos, etcétera, también son racistas, son clasistas, entonces tiene que haber una mirada mucho más macro, y ahí el cambio sociocultural, especialmente en educación en derechos humanos y en educación sexual, que en Chile no existe, que también es una manera de educarnos, educarnos para el castigo y la dictadura de los cuerpos, creo que es algo sumamente relevante, además de los avances legislativos. Perfecto, muchas gracias. María Mercedes, creo que ya te tenemos de regreso, y yo quisiera, ¿estás ahí, cierto? Sí. Ok, bueno, quiero hacer un pequeño comercial acá. Recuerden que si ustedes que nos están observando tienen alguna pregunta, recuerden utilizar Twitter para enviarnos sus preguntas con el hashtag VidHangout, o también recuerden colocar los comentarios dentro de la caja de este blog. Y bueno, ahora que cierro con este comercial, quiero volver con María Mercedes. Y María Mercedes, una cosa de la que hablaba Pedro, de los retos que tienen en la Argentina, es la falta de un cambio en el currículo de los colegios. Y tú precisamente, en tu estudio mencionas cosas de estos para Colombia. ¿Por qué no nos hablas un poquito de la historia de Joana, que es una de tus personajes, uno de los personajes de tus historias, y cuéntanos un poco de lo que ustedes están proponiendo en ese estudio sobre el cambio curricular?
Sí, pues acá, digamos, en Colombia está establecido que la educación sexual es obligatoria, pero pues definitivamente está muy sujeta a la filosofía de cada institución educativa. Entonces, muchas veces la institución educativa considera que los temas de orientación sexual e identidad de género se deben tocar superficialmente porque es inducir al niño a este tipo de, digamos, a una orientación distinta a la heterosexual o a una identidad de género que no corresponde con su genitalidad de nacimiento. Entonces, ese, digamos que fue uno de los problemas que nosotros detectamos, que los colegios prefieren abordar este tema superficialmente o dejarlo de lado y muchas veces incluso los padres de familia son quienes son el principal obstáculo y dicen esos temas acá no se tocan, acá hay asociaciones creadas exclusivamente para evitar que esos temas se toquen en los currículos educativos. Entonces hemos visto que ese es un gran problema, o sea que detrás del bullying, no solamente del bullying, sino de los prejuicios y de todo lo que se ve aquí, digamos, en contra de la población LGBT, lo que hay es una ausencia, lo que se evidencia claramente es una ausencia de educación sexual completa, incluyente. En cuanto a la historia de Joana, nosotros conocimos un caso en Medellín de una niña digamos que nació niño, hizo su tránsito a niña y pues el colegio en principio la rechazó porque pues no está, digo que usted entró como un niño, entonces es un niño y no vamos a autorizar nada, ningún cambio, ni que usted use otro uniforme que no corresponde al de los niños, pero finalmente ella habló en la Secretaría de Educación, recibió allá la asesoría correspondiente, le hicieron un acompañamiento a la institución educativa, a los rectores, a los docentes, a los padres de familia, y pues Joana ya hace parte de la institución educativa, es una más, y ha sido pues muy acogida. Una pregunta con respecto a eso. Joana es una niña que va a una escuela pública en Colombia, ¿sí? Sí. ¿A qué se debió esa buena recepción del gobierno de Medellín a esta niña? ¿Es porque las políticas en Medellín están abiertas a la población LGBT o a qué se debió? Yo creo que fue un asunto de suerte, realmente, de que dio con una persona de la Secretaría de Educación que estaba abierta al tema, que entendió, que se puso en los zapatos de ella y que dijo, pero ¿por qué no? Si se siente más cómoda, si ese es digamos, es su identidad, ¿por qué vamos a pasar por encima? Y ella fue la que, digamos, lideró el tema en la institución, fue la que se apersonó, la que fue y les dijo, no, igual es inconstitucional, ustedes tienen que respetar el libre desarrollo de la personalidad de Joana y pues tienen que acompañarla y tienen que hacer digamos, como la pedagogía con los compañeros de curso, con los docentes, con los padres de familia, pero no es Joana la que tiene que cambiar, es su círculo, es el que se tiene que ajustar a la identidad de género de ella y respetársela. Entonces, fue realmente gracias a una funcionaria de la Secretaría de Educación de Medellín. Ok, y entonces esto me lleva a la siguiente ronda de preguntas, y yo quiero esta pregunta para hacerla a Judith, para que nos explique, nos ponga un poco en contexto, ¿por qué estamos hablando de diversidad e inclusión de la población LGBT? ¿Podrías ponerse un poco en contexto, ya que hemos escuchado la perspectiva de 4 países diferentes y que han tenido algunos más progresos que otros? Argentina muy avanzado, Chile más conservador, Colombia en el medio y Ecuador que escasamente se están empezando a hacer, dando los primeros pasos. Judith. Sí, bueno, entonces yo creo que eso es muy importante, digamos, para nosotros como institución, porque queremos entender cuáles son las oportunidades humanas, digamos, para las personas LGBT. Si hay unos casos de discriminación, si las personas quedan fuera de la sociedad, si tienen acceso al empleo, que pueden ser ciudadanos en su propia sociedad. Estas son cosas que son bastante importantes, digamos, y justamente porque queremos valorizar la contribución de todos los miembros de la sociedad. Y tenemos la impresión, justamente como mencioné al principio, que este factor del sentido de discriminación puede ser un factor bastante
bastante negativo en el desarrollo tanto de una persona, pero el desarrollo de un país. Y como estabas mencionando, Andrés, sabemos también que los países están en etapas, digamos, distintas. Sabemos que algunos países ya han avanzado legislación importante en términos de derechos para los LGBTs. Hemos hablado un poco sobre países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, pero también sabemos que la región tiene algunas dificultades que son muy importantes. Por ejemplo, 80% de las personas trans que han sido asesinados en el mundo viven en América Latina. Solamente en Brasil, que es un país que sí tiene mucha legislación progresista, sabemos que 44% de las personas, porcentaje de las personas que han sido asesinadas, que son trans, viven únicamente en Brasil, que son reportados. Entonces nosotros tenemos que pensar que realmente son muchas cifras, muchas informaciones que tenemos que analizar, que tenemos que entender, y por eso este diálogo justamente con la comunidad LGBT y este proceso, digamos, de investigar y de entrar en un diálogo es tan importante para nosotros como institución. Perfecto. Y bueno, y ahora aprovechando tus palabras de invitar, lo que el BID está invitando es a empezar este diálogo, quiero nuevamente recordarles que si tienen preguntas, las coloquen en la caja de comentarios del blog o vía Twitter utilizando el hashtag BIDHangout. Y ahora yo quiero entrar a una pregunta para todos nuestros panelistas en Chile, Ecuador, en Colombia, en Argentina, y empecemos con Pedro. ¿Qué acciones concretas podemos tomar para promover la inclusión de la población LGBT en términos de trabajo? Porque yo sé que Argentina está trabajando en eso. Recuerda ponerle el unmute. Perdón. Yo realmente creo que los cambios profundos se dan de raíz. No sé si se comprende esta metáfora capaz de mi lenguaje argentino, pero realmente hay que apuntar a la educación de los más jóvenes, hay que apuntar a la currícula escolar, y creo que el gran cambio se va a dar cuando unos nenes menores vean a una pareja LGBT caminando por la calle y lo puedan vivir con total normalidad, como que están realmente están en nuestra sociedad, y me parece que es el gran desafío poder generar cambios en el sistema educativo. Nosotros, respecto a la educación sexual, que recién escuchábamos a nuestra compañera hablar, en la ciudad de Buenos Aires, después de una reunión muy interesante con la gente de Human Rights Watch, con José Vivanco, en septiembre en Washington, pudimos lanzar desde el gobierno de la ciudad el primer consultorio de sexualidad online de América Latina, que se llama Chau Tabú, donde los chicos pueden directamente mandar chats casi instantáneos, casi momentáneos, a especialistas que les responden todas sus dudas, donde tienen información realmente verificada por los distintos ministerios, donde hay comparador de métodos anticonceptivos y donde el propio Estado entiende la sexualidad de forma diversa y sale de lo que es el paradigma heteronormativo. Me parece que cuando el Estado abandona ese paradigma, la sociedad en su conjunto lo empieza a abandonar. Por lo tanto, el Estado, yo creo en el trabajo de todas las ONG, creo en el trabajo de las fundaciones, por eso estoy en una, pero quien realiza los cambios profundos en la sociedad es el Estado. Perfecto, ok. Y ahora, Dayan, cuéntanos qué acciones concretas se pueden tomar para promover la inclusión de la población LGBT en el caso específico de Ecuador, teniendo en cuenta todas las restricciones institucionales y políticas que pueden haber. ¿Dayan? Creo que hemos perdido a Dayan. Bueno, entonces pasemos con Doris de la Fundación Iguales en Chile. La misma pregunta, ¿no es cierto? Acciones concretas. Sí, acciones concretas para Chile, teniendo en cuenta los escenarios de Chile, porque sabemos que cada país tiene características diferentes. Yo creo que siempre van a haber como caballitos de batalla, ¿no? Y creo que, por ejemplo, con el caso favorable de la jueza Karen Atala, claramente tenemos un camino cimentado que es, oiga, señor Estado, usted tiene que hacerse cargo de
avanzar en este fallo en términos de educación, de efectivamente como plantea Pedro, de quienes de un u otro modo toman las decisiones por millones de chilenos y chilenas, porque en el fondo quienes toman decisiones son los que hacen las leyes, son los que dictan el orden y patria, o como se llama nuestro eslogan del escudo nacional, y nos guste o no nos guste, tenemos que trabajar desde ahí. Y por otro lado también está todo el concepto de los derechos humanos. Nosotros somos parte de una red de equipos de educación en derechos humanos, donde hay gente de la academia, gente de la sociedad civil, y también personas de distintos organismos del gobierno, y por lo tanto en este triunvirato de trabajo intentamos avanzar en esta educación que tiene que ver con eduquemos de verdad desde un paradigma de derechos humanos que nos permita, por un lado, entender todos los procesos de dictadura como una memoria histórica que incorporan a distintos grupos vulnerabilizados, no vulnerables, porque en el fondo hay un sistema que te obliga a colocarte en esta posición o de minoría, o de vulnerable, o de víctima, que nos hacen un flaco favor como movimientos de la sociedad civil para avanzar y ponernos en igualdad de derechos, ¿no? También hay otro eslogan que yo creo que es súper interesante hacerle en la bajada, que es como iguales, nosotros creemos, estamos convencidos que para ser igual hay que comenzar a actuar distinto. Entonces yo concuerdo con el tema de educar así transversalmente a todas las personas que de un u otro modo contribuimos a que efectivamente la equidad y la justicia social parta por casa. Perfecto. Ok, y creo que Diana, no veo a Diana en las pantallas, entonces no sé si está... entonces pasemos a Colombia. María Mercedes, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Qué acciones concretas se pueden tomar? María Mercedes. Bueno, creo que hay problemas de conexión en la región andina porque no las encuentro. Pero sin embargo, tengo otra pregunta. De hecho, me acaba de llegar una pregunta aquí. Espérense, la leo. Bueno, es una pregunta un poco complicada, creo. Y quiero escuchar las opiniones de Pedro y de Doris. ¿Por qué debemos estar hablando de inclusión y cómo manejar los diferentes sectores de la sociedad que tienen puntos de vista diferentes? ¿Cómo manejar esto? Claro. Sí, Pedro, adelante. Me parece que es muy simple la respuesta, no me parece complicada, Andrés. Creo que hay algo que es para todos los seres humanos, son desde que nacemos, son para todos y son los derechos humanos. Entiendo que haya personas que puedan pensar distinto, pero por eso a mí no me gusta hablar de derechos para la comunidad LGBT. Tenemos derechos a ser felices, a vivir en paz, y ese es un derecho humano por el cual los estados tienen que trabajar, legislar y defender. Por lo tanto, todas las minorías deben ser incluidas en la sociedad y respetadas y promovidas por el Estado, porque la diversidad hace a una sociedad, me parece, más madura, más interesante y que le agrega valor, que le pone valor agregado a los derechos humanos, ¿no? Perfecto. ¿Doris? Yo haría un par de matices respecto al concepto de inclusión. O sea, se escucha, ¿no es cierto? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Yo creo que la gran pregunta es ¿incluirnos a qué? Y efectivamente ahí probablemente van a haber diferencias respecto al lugar en la posición de poder en la que te sitúa este mundo. Y ahí mi invitación a nuevamente recordar que si estamos hablando de un paradigma de derechos humanos, y ahí comparto con Pedro que efectivamente todas las personas tenemos derechos humanos más allá de LGBTI, indígena, etcétera, 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 pero tú tienes que ir cruzando las variables en las cuales vives. O sea, es distinto ser una persona lesbiana o
gay que tiene un nivel socioeconómico alto, que vive o no vive en un sector rural, que tiene o no tiene una capacidad física distinta, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos sumando una matriz interseccional de opresiones, no nos gusta o no nos gusta el marco teórico desde el cual estoy hablando. Yo prefiero hablar de una descolonización en términos de cómo pensamos el mundo. Entonces, claramente, el Banco Interamericano del Desarrollo nos invita a incluirnos a una especie de desarrollo. Y ahí tenemos que ver si nos gusta o no nos gusta, independiente que estamos para allá, ¿no?, en un concepto global. Y también la invitación a pensar con las compañeras feministas e indigenistas que existen en toda nuestra América, nuestra Abya Yala, a repensar y decir, ¿queremos un buen desarrollo? ¿Cómo lo entendemos? Igual que la calidad de la educación. ¿Con qué vamos rellenando este concepto que es súper occidental y que asumimos que es occidental porque nos sirve, como el concepto de nación, como el concepto de derechos humanos, pero lo vamos llenando de sentido? Y ahí una invitación a la ciudadanía y a conversar, como el buen vivir, ¿no?, que es el concepto que busca el mundo indígena, por ejemplo. Okay. Eso. Perfecto. Diane, creo que ya te recuperamos. ¿Estás conectada? Te veo, pero no te escucho. Ah, ya, perfecto. Ahora ya te escucho. Perfecto. ¿Ahí? Sí, nos saltamos en un momento tus preguntas porque te perdimos, pero yo quisiera que recuperáramos la pregunta en la que habíamos hecho acerca de las acciones concretas que se pueden tener en Ecuador para promover la inclusión de la población LGBT. Bueno, en definitiva, hablando justamente del mismo estudio, se hicieron varias sugerencias, como por ejemplo que las leyes afirmativas a favor de la diversidad sexual o colectivos LGBTI deben ir acompañadas de leyes punitivas o privativas, lamentablemente, porque en el año que despenalizó la homosexualidad, los medios de comunicación, en vez de contribuir justamente a las acciones de inclusión social, lamentablemente no fue de esa forma. Y también la sociedad, a través de sus criterios conservadores, lamentablemente no fue un mejor momento. Incluso aumentaron los asesinatos según el mismo estudio hemerográfico, ¿no? Entonces, lamentablemente, cuando se promulga una ley en favor de cualquier tipo de colectivo, y en el caso presente de la población LGBTI, debe ir acompañada de otras leyes punitivas o privativas, ¿no? Y de esta forma, obviamente, se acciona en la cultura de forma conductual, o sea, no hay que darle vueltas al asunto. La manera en cómo, por lo menos en Latinoamérica, y hablando específicamente de Ecuador, funcionan es a través del conductismo. También habían otras cuestiones como, por ejemplo, la responsabilidad del Estado, que obviamente debería de asegurar aquellas leyes garantistas y que son necesarias para el libre desarrollo de la personalidad de las poblaciones LGBTI, que justamente aquí en Ecuador sí se reconoce. También obviamente debe de ser un compromiso por parte del Estado monitorear constantemente las instituciones estatales para verificar el cumplimiento de los derechos constitucionales y fundamentales, como en el caso que se incluyó en el año 98, la orientación sexual por primera vez en Ecuador, y en el 2008, e incluso a nivel mundial, la identidad de género como derecho fundamental. O sea, es cierto que en otros países hay avances en orientación sexual e incluso en identidad de género, pero Ecuador es el único país que tiene como derecho fundamental la identidad de género hasta el momento. Perfecto, ¿no? Ok. Me acaban de pasar una pregunta por Twitter de Macy Fuentes. Hola Macy Fuentes, ¿cómo vas? Yo la voy a lanzar a todos ustedes. El que quiera responder, por favor, láncese y me dice. La pregunta dice, ¿podemos hablar de influencias anti-LGBT de Estados Unidos y otros países de América Latina? ¿O la discriminación es un valor que no viene de fuera? Ok. ¿Alguno se anima a responder? Creo, Doris, ¿estás ahí? ¿Escuchaste la pregunta? Sí. Una que entendemos por Estados Unidos y otra que entendemos como LGBTI. O sea,
claramente van a haber consignas en contra de las personas LGBTI pobres, de color, afrodescendientes, indígenas, etcétera, que es lo que no queremos ver como grandes estados imperialistas, si le quiere colocar como un concepto más paradigmático. Yo creo que claramente, y lo vemos también en el tema de avance en derechos civiles y políticos, claramente se ha cooptado mucho de la lucha LGBTI como parte del mercado, ¿no? Entonces las personas LGBTI que tienen dinero son las personas que se están aceptando, ¿no? Que se está entendiendo que tienen que integrarse a este modelo de desarrollo. Yo creo que ahí la invitación como movimiento de la sociedad civil es como nuevamente no perder el horizonte. O sea, cuando hablamos de igualdad hablamos de todos estos derechos económicos, sociales y culturales y al desarrollo también, de integrarlo en nuestras demandas y nuestras luchas, porque si no nos quedamos con variables, con indicadores y no con personas. Eso. Ok, perfecto. Bueno, acá me están diciendo que se nos está acabando el tiempo y acá yo tengo una lista de preguntas que no vamos a alcanzar a responder, pero entonces, miren, yo quiero primero agradecerle a todos ustedes por haberse sumado a esta conversación y las preguntas que quedaron pendientes aquí en estos papeles, las vamos a responder y se las vamos a enviar a cada uno de nuestros panelistas para que las respondan en este blog, si hablamos de igualdad. Y recuerden nuevamente, si quieren hacer más preguntas, si quieren seguir enviando preguntas, háganlo utilizando hashtag #BitHangout. Y bueno, muchas gracias a todos por unirse a esta conversación y esperen el próximo Hangout de diversidad. Ya les estaremos avisando el tema del que estaremos hablando. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Andrés. Hasta luego. Gracias.